la sesión 110 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lugar a la lectura, a la cuenta. Ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, presidenta. Se ha recibido un oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, con carácter secreto, mediante el cual remite información respecto al número de personas que componen la dotación de las Fuerzas Armadas, correspondiente al segundo trimestre, Ley de Presupuestos 2021. Oficio de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, por el que envía reporte de glosas de dicho organismo respecto de planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad, primer semestre, Ley de Presupuestos 2021. Finalmente, un oficio del Ministerio de Justicia, a través del cual remite información correspondiente a todos los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad en las siguientes instituciones: Subsecretaría de Justicia, Servicio de Registro Civil de Identificación, Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, Defensoría Penal Pública, correspondientes al primer semestre, Ley de Presupuestos 2021. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿Tienes la cuenta a mano? No impresa, te la tendría. Bueno, vamos entonces a la orden del día. En primer lugar, corresponde recibir al señor Rafael Harvey Valdés, ex capitán de ejército, a fin de que exponga sobre la obtención de permiso judicial para espionaje militar contra denunciantes de corrupción al interior del ejército. Tiene la palabra señor Harvey. Por favor. Tiene que prender su audio, señor Harvey. Por favor, tiene la palabra. Señora Presidenta, ¿escucha? Sí. Bien. Bien. Señora Presidenta, ¿puedo comenzar? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bien, muy bien. Sí, muy tiene bien. la palabra. Bien. Gracias, señora Presidenta. Señor Harvey, adelante. Se escucha bien. Señora Presidenta, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a las señoras diputadas y señores diputados de esta comisión. Agradezco la invitación que me hicieran llegar a objeto de poder exponer sobre el tema específico de la obtención del permiso judicial para el espionaje militar contra denunciantes de corrupción al interior del ejército. Previo a eso, y siendo totalmente concordante, quiero exponer una síntesis de mi experiencia con esta Comisión de Defensa, que dice relación directa con el objeto de esta sesión. Solo recordar que con fecha 15 de noviembre del 2018 fui invitado para el día martes 20 de noviembre de ese mismo año 2018 a exponer a esta comisión sobre una red de protección a la corrupción al interior del ejército. Que decía ahí también en perjuicio de funcionarios que denuncian tales hechos como quienes terminan también sancionados por denunciar. Luego se me informó por escrito también que se aplazaría esa invitación y he pedido exponer sobre eso, pero no se ha vuelto a invitar para conocimiento de la comisión. Y luego, bueno, cada vez que pedí exponer sobre eso se me dijo que no podía por estar en servicio activo. Luego de haber sido pasado a retiro por el señor ministro Espina el 22 de mayo del 2020, se me invitó a exponer sobre el mismo retiro el día 2 de junio del 2020. En dicha exposición, bueno, recibí, a mi parecer, un trato hostil de algunos diputados de gobierno, como si la corrupción o pasar a retiro al único denunciante en el Milico Gate, como quien habla, fuera algo que deba dividir a la derecha o a la izquierda, en circunstancias que debería ser un tema transversal y de unión, como así
debo destacar que lo ha entendido el señor diputado Romero. Fíjese que el mismo día 2 de junio del 2020 se decidió por esta comisión, señora Presidenta, oficiar a la ministra Romy Rutherford, con fecha 3 de junio del 2020, en el oficio número 188 del 2020. Y era para que la ministra se refiriera si yo tenía la calidad de denunciante en esa causa Milico Gate. Después, al término de esta sesión, yo quisiera preguntarle a la comisión si han tenido noticias de ese oficio, porque no existe a lo menos en la página hasta el día de hoy. Es del todo también relevante porque tiene todo esto relación directa con lo que expondré. Porque el espionaje que se efectuó contra 4 militares denunciantes de corrupción, 6 periodistas civiles y 10 familiares de estos militares y civiles es complejo. Ahora, no obstante lo anterior, de manera tácita, debo comentarles que la ministra Rutherford de cierta forma respondió a ese cuestionamiento que se le estaba haciendo. Fíjese que con fecha 3 de septiembre del 2020 recibió una citación por escrito, por supuesto, por la PDI, citándome a declarar para el día 7 de septiembre del 2020, donde declaré por más de 4 horas, varias veces estaba ya en la Brigada Anticorrupción, en calidad de denunciante, en la causa ROL 575-2014, el Milico Gate, y decía la citación por hechos ocurridos el 2015 y 2018, es decir, por denuncias que venían de esos años. Eso y esa calidad que fue informada al Ministerio de Defensa, tanto al ministro Espina y el exministro Desbordes, impedía firmar mi retiro. Dicho lo anterior, bueno, quiero decirles que el hecho de cumplir con ese deber legal de denunciar a superiores o denunciar la corrupción y las irregularidades, a mi juicio no es ser un traidor, ser de izquierda, ni menos ser un enemigo al ejército. Yo creo que muy por el contrario. Traidores o enemigos del ejército son precisamente quienes defraudan el fisco, malversan y roban los recursos del Estado asignados al ejército, lo cual no es mi vereda, por supuesto. Con todo, comentarles que las escuchas y el espionaje que se extendió por los años 2017 y 2018 tiene una serie de antecedentes de contexto, como por ejemplo, en esa fecha yo ya era denunciante de cobros irregulares contra los soldados, además de una denuncia que hice de malversación de más de 36 millones de pesos en el regimiento Tacna, que fue acreditada por un informe de la Contraloría. Irregularidades en licitación de pertrechos militares también acreditados. Y todo fue denunciado por conducto regular. Bueno, por dicha denuncia fui pasado al escalafón de complemento sin dejarme ascender, una situación de degradación, por supuesto. Y estando en lista 1 muy bueno, se me pasó este escalafón, lo cual solo luego una acción judicial se dejó sin efecto. Fíjense también que otro antecedente contexto es que desde abril 2015 hasta junio del 2016 pedí 16 veces por escrito hablar o tener audiencia con el general Oviedo, actualmente procesado por la malversación de más de 4.500 millones. Nunca me dio la audiencia. El 4 de diciembre del 2015 el general Oviedo respondió al recurso de protección que yo tuve que interponer ante la Corte. En el siguiente tenor, había un título, un párrafo que decía: respecto de las denuncias que ha efectuado el capitán Harvey en contra de la institución. Bueno, ese es el concepto que hay que entenderlo muy bien, digamos, eso dice mucho. El general Oviedo entendía que una denuncia que yo hice contra un superior específico era una denuncia contra la institución. Y tiene relación, insisto, con lo que voy a exponer del espionaje. Fíjese también que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Poblete, autorizó escuchas el 2017 de espionaje, habiendo sido incluso de público conocimiento ya mi causa del año 2016 mediante un reportaje de informe especial muy bullado, y también por mi causa judicial del 2015 que estuvo en la Corte de Apelaciones de San Miguel y terminó en la Corte Suprema siendo noticia incluso en el propio Poder Judicial. Bueno, tanto es así que yo sabía que podía haber algo de espionaje. El 2016, en la causa ROL, o un amparo, un recurso de amparo 968-2016, hice presente estos seguimientos y escuchas, 2016, un año antes de lo que sabemos que podría haber habido espionaje.
Bueno, fue, por supuesto, descartado ese recurso de amparo y fue declarado inadmisible, pero a lo menos está el registro. Fíjese también algo relevante, que previamente, con fecha 20 de junio del 2016, presenté por escrito el reclamo 1000/17, debidamente tramitado, en contra del general Oviedo, algo muy difícil para alguien en servicio activo, reclamar contra un comandante en jefe dirigido al ministro de Defensa. Y el reclamo decía: interpone recurso de reclamación contra el comandante en jefe por denegación de audiencia a fin de entregar pruebas personalmente relativas a denuncias de corrupción y falta de la probidad interpuesta por el suscrito. Lo más impresentable es que luego, fíjese que por el oficio 12.900 del 29 de noviembre del 2019, la administración del ministro Espina lo reportó como extraviado. Ese es el tratamiento que en particular le ha dado este Ministerio de Defensa a las denuncias. Extraviado. Eso inhibe cualquier clase de denuncia. También, como antecedente contexto, el 11 de febrero de 2018 presentó una denuncia formal en contra del general Nasal, que era el director de inteligencia, por supuesto, el inculpado y el imputado en la causa DINE que lleva el Ministerio Público. Y bueno, siendo uno de los denunciados, también siguió con el espionaje. Cabe recordar que el imputado, el general Nasal, en esta causa DINE, fue quien recibió mis denuncias el año 2015. Y habiendo tenido la calidad de denunciante, presidió una junta, justamente este general Nasal, que luego fue declarada ilegal y arbitraria respecto de haberme pasado complemento. Bueno, señoras diputadas y señores diputados, habiendo tenido acceso ya a la totalidad de la carpeta investigativa, a la causa DINE de la Fiscalía, y sin revelar antecedentes de carácter secreto, les puedo informar y aseverar algunos puntos esenciales y relevantes sobre la motivación del espionaje contra los denunciantes militares, periodistas y contra sus familiares. Primero, bueno, según antecedentes que constan en la causa, la autorización de espionaje y escucha se solicitó en virtud de que había publicaciones de oficios reservados de alto nivel. Primero, algunos en el diario The Clinic del 2015, esta es la edición virtual. También algunos documentos reservados y secretos que dicen relación con el libro de Mauricio Weibel del 2016. Y una página de asesoría administrativa de un exteniente de ejército, también con oficios reservados y secretos. Pues bien, resulta que tanta es la preocupación de estos documentos reservados, que a la fecha de esta sesión, hace muy poco lo revisé, siguen publicados estos documentos en The Clinic de 2015, en el libro Mauricio Weibel y en la página del exteniente de ejército. Si esa era la gran preocupación, digamos, de la seguridad nacional, bueno, resulta cuestionable que no exista ninguna acción administrativa ni judicial, o quizás de buenos oficios, que pida a lo menos al medio o a las editoriales o a la página de Facebook bajar o eliminar dichas publicaciones. Así que tener esa motivación a lo menos es falso. Segundo, se intenta argumentar también por el imputado Nasal en una historia muy armada, digamos, muy bien creada, y que lamentablemente reveló, bueno, la radio Vigo Vigo hoy día. Pero hay más antecedentes que eso, gracias a Dios. Pero una historia muy bien creada, pero falsa, que el principal espiado era el periodista Mauricio Weibel, contra quien a la fecha no existe acción judicial alguna, dicho sea de paso. Y qué bueno que sea así. Y que se necesitaba saber qué militar era el que le estaba entregando información a Mauricio Weibel. Entonces se procedente a aceptarlo a él. Eso es lo que trata de argumentar la defensa. Ahora, el imputado Nasal en la causa afirma que tuvieron antecedentes fotográficos, los cuales no aportan en la dirección de inteligencia, de que yo me juntaba con Mauricio Weibel el año 2015 y 2016. Y eso fundó que me interceptaran y espiaran a mí. Pues bien, esa información es falsa también, porque jamás me junté ni tuve contacto con Mauricio Weibel los años 2015, 2016, ni durante el espionaje del 2017 y 2018. Jamás. Pero él lo relata como si fuera un hecho cierto. En todo caso, el cuestionamiento que había que hacer es por qué militares se acercaban a Mauricio Weibel y a otros periodistas para informar de hechos de corrupción.
La respuesta es muy sencilla y la puedo documentar también. Simplemente porque el que denuncia dentro del ejército firma su retiro. Porque no existe actualmente ni siquiera la ley que proteja al denunciante. Porque al Ministerio de Defensa no le interesa saber de hechos de corrupción y extravía los reclamos. Y porque lo único que queda es la prensa. Ni siquiera este proyecto de ley de protección al denunciante que está en el Senado le ha puesto urgencia este gobierno. Sí le pone urgencia a la ley de inteligencia y otras leyes de carácter represivo. Por ejemplo, esto también tiene relación con lo mismo. Existe un comunicado por un reportaje que hubo en Chilevisión el 2 de agosto del 2016, antes del espionaje, supuesto espionaje que conocemos 2017-2018, en donde se denunció al general Oviedo de parte de 3 oficiales que estaban encubiertos de negro y con voz distorsionada, pero de uniforme. No era yo, por supuesto. Yo salí en otro reportaje a cara descubierta. Bueno, estos denunciantes que denunciaban al general Oviedo en ese momento se negó tajantemente mediante el comunicado al ejército del 2 de agosto de 2016. Pero fíjese que terminaron siendo muy ciertas sus denuncias. Un punto muy relevante de ese comunicado es el punto 3, en donde se da cuenta de la actitud de solo importar de que quienes fueron los denunciantes de ese reportaje había que perseguirlos, de alguna forma, y que se iban a encontrar. En eso terminaba el tenor de ese comunicado del 2 de agosto de 2016. Luego, el imputado Nasal, sin aportar antecedente alguno, ninguno, afirma que yo fui sancionado en el año 2015 por haber filtrado documentos reservados, entonces eso me hacía un tipo vulnerable. Falso, porque esa información, la que él tergiversa, es que el año 2015, en diciembre, meses después de haber denunciado formalmente al coronel Masalleras del regimiento Tacna, malversador de 36 millones de pesos, Marcelo Masalleras. Bueno, denunciado ese coronel el 10 de julio de 2015, ese mismo coronel me sanciona levemente, por supuesto, con la sanción mínima, pero por haber sacado un documento que no tenía ninguna parte de reservado y que decía las destinaciones, mi destinación a otra unidad, y la saqué en la misma fotocopiadora al regimiento. Entonces, por sacar esa fotocopia en el mismo regimiento, él tomó conocimiento y dijo, sancionado. Eso no es filtrar documentos. Es un documento mío y que quería sacarlo justamente de debida forma por la unidad. Muy fácil hubiese sido, señores diputados y señoras diputadas, haberlo tomado una foto y lo imprimo en otro lado. No, fue en la misma unidad y en la misma impresora de la unidad. Bueno, luego, el mismo imputado Nasal dice, sin aportar prueba alguna, que se tuvo información de que yo mantenía contacto el año 2016 con los sargentos Sergio Tudesca y Juan Pablo Díaz, que también fueron espiados por denunciar hechos de corrupción. Por lo mismo, y por eso, dice el imputado Nasal, se procedió a espiarlo a ellos. Lo cierto es que no tuve contacto alguno con ellos ese año, ni el 2017. Pero sí teníamos 2 cosas en común, el sargento Díaz, sargento Tudesca y quien habla. Que habíamos denunciado hechos de corrupción, que éramos perseguidos por eso y que estudiábamos Derecho ese año y hoy los 3 estamos titulados como abogados. 2 pasados de retiro, por supuesto, y el sargento Tudesca que se mantiene activo en precarias condiciones luego de haber sido intentado desvincular ya los años 2017, 2018 y 2019. Dice también el imputado Nasal, para que ustedes vean que fue muy fácil convencer al ministro Poblete, ¿no? Pero por supuesto con documentación falsa. Dice el imputado Nasal que yo conocía a los sargentos Tudesca y Díaz desde el año 2006 en el regimiento bellavista. Falso. Jamás estuvimos destinados a la misma unidad. Jamás, nunca. Continúa mintiendo el imputado Nasal cuando afirma este ex director de inteligencia que podíamos mantener contacto nosotros con militares que trabajaban en el Comando de Apoyo a la Fuerza, el CAF, desde donde emanaban los oficios secretos, dice él. Falso también. Es más, se argumenta de oficios reservados, secretos de alto nivel, a los cuales nunca, bajo ninguna circunstancia, yo podría haber tenido acceso, menos los sargentos Díaz y Tudesca. En cuanto a las fechas, fíjese que estas no coinciden y no se condicen con la realidad.
dijimos que el reportaje del The Clinic, que tanto le interesaba, los documentos secretos y reservados que aparecían ahí, el general Nasal, del año 2015, el libro Mauricio Weibel, 2016, y una página de Facebook de asesoría administrativa, del 2014 a la fecha. Pues bien, el espionaje fue el año 2017, 2 años después de la publicación de los oficios tan secretos y reservados que tanto importaban. 2 años después, un poco tardío, ¿no? En cuanto al engaño del Poder Judicial, o al Poder Judicial para obtener la autorización. Bueno, resulta obvio que si se presentan estos datos que yo les acabo de mencionar y que acabo de desvirtuar, y así lo haré, por supuesto, esto yo lo quiero representar a ustedes como fiscalizadores de los actos de gobierno, pero sí lo voy a representar donde se corresponde, en la causa también. Pero por supuesto que no cabe duda, y es obvio, que el ministro Poblete se consideraba como no engañado, pero por supuesto que fue engañado, porque los antecedentes que yo estoy exponiendo no los tenía él. Le armaron todo un paquete completo, falso, completo, para engañar a este Poder Judicial y proceder a la interceptación. Mire, sin duda existe un uso fraudulento de la ley de inteligencia, sin duda, que no ha sido justificado en la investigación. Mire, fíjese que el ministro Poblete vino a hablar a la Comisión de Inteligencia con algunos de los diputados que están acá y diputadas, y no en la causa judicial, en la cual luego de 6 meses de ser buscado por la Fiscalía, no quería declarar ante la Fiscalía, pero sí fue a la Comisión de Inteligencia, declaró en mayo de este año, y lo único que hizo fue negarse a declarar por espacio de 1 hora. Eso es lo que hizo el ministro Poblete en la causa, no quiso declarar. Ese es un ministro de la Corte de Apelación. Fíjese que, insisto, el espionaje, y tal como dice la ley de inteligencia, permite espiar por 3 meses. Por 3 meses, y mire, empieza el espionaje en marzo del 2017, y mi teléfono y otros están a nombre de Carlos Farías. Oiga, otro nombre. Después no hay ninguna justificación, ninguna resolución fundada para hacerlo 3 meses más, pero se sigue, y se hace 3 meses más. Y la ley dice, se espiará o se interceptará las comunicaciones por 3 meses y de manera fundada. Se extenderá por 3 meses más. Y luego no hay más, no hay otra forma de seguir el espionaje. O sea, si alguien no le averigua algo malo en la vida de alguien, después de haberlo desenmascarado por 6 meses, bueno, difícil que lo haga con más tiempo. Pero no, aquí se siguió. Luego de esos 6 meses, de manera fraudulenta, pusieron mi número de teléfono con otro nombre. Una ciudadana boliviana, que voy a mantener la reserva, pero una ciudadana boliviana. O sea, 6 meses con un nombre, 6 meses con otro, y se logró el espacio de 1 año de espionaje en mi contra y otros de manera espuria, sin duda. No existe ninguna parte de la ley de inteligencia que permita espiar por 1 año. Ninguna. Menos puede existir el cambiar los nombres. En ninguna parte. Existe un reglamento de inteligencia que es secreto y reservado, que ni siquiera ahí, y que tiene más de 200 páginas, estipula en alguna parte cambiar los nombres o poner nombres supuestos. Ninguna parte. Bueno, uno se pregunta qué información le entregaron después de 3 meses que pudieran aplazar estos 3 meses por 3 meses más y por 1 año más después. Además, fíjense que existen minutas de transcripción de todas las conversaciones. Que incluso, bueno, dio a conocer la tercera algunas el 10 de agosto de 2019, un reportaje de Sebastián Bedoya, con nombres iniciales, algunos códigos, nombres supuestos. Entonces la pregunta es ¿por qué no se usó quizás esos mismos nombres ante la Corte? Lo cierto, insisto, es que a esa fecha, yo a lo menos, y también el sargento Tudesca y Díaz, nos encontramos con recursos de protección y recursos judiciales en contra del general Oviedo, por estar, en mi caso a lo menos, pasándome a retiro. Y también, por otra parte, yo estaba en la etapa del plenario de la sedición, causa que algunos conocerán como el único acusado de sedición y condenado por sedición en Chile, en la historia de Chile, y causa en mi contra, por la cual la justicia militar intentó encarcelarme por 10 años efectivos de cárcel, sin opción alguna a clases de ética, y lo cual todas las minutas estaban transcritas con un análisis de inteligencia que recomendaba acciones incluso respecto a la defensa que estaban haciendo mis abogados en esa causa. Les puedo decir a esta comisión de defensa que no existe ni un solo antecedente que dé cuenta
respecto de mí y de los sargentos Díaz y Tudesca, que teníamos algún involucramiento con el artículo 23 de la Ley de Inteligencia. O sea, que estábamos en alguna amenaza de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico. Nada. No existe. No existe justificación. Fíjese que la seguridad nacional, cuando se habla de seguridad nacional, lo primero es que no está definida en nuestra legislación. No existe la definición de seguridad nacional en nuestra legislación. Por ende, cada cual lo interpreta a su manera. Pero yo les puedo decir que la seguridad nacional solo está en riesgo cuando generales y coroneles son permeables al dinero. Son ellos quienes tienen acceso a los planes secretos y a la compra de armamento. Esto lo ven nuestros vecinos y la verdad es que a veces da bastante pudor que vean este tipo de cosas. Fíjese que, por otro lado, no se ha expidado a ninguno de los procesados por la ministra Rutherford. Existen procesados por fraude al fisco en servicio activo incluso. Existen confesos de la malversación de 1.300 millones, de 1.400, dos oficiales, el comandante Buti y el comandante Rosa, están en servicio activo. Y bueno, y no hay espionaje, digamos, a lo menos para aportar a las causas de la ministra Rutherford, que ya tiene 43 aristas. Pregúntele a la ministra Rutherford si alguna vez la inteligencia le ha aportado un antecedente de los fraudes que ella investiga. Ni uno. Ninguno. Pero bueno, hay una buena noticia, señoras diputadas y señores diputados, que luego de un año de haber registrado mi vida privada, no se me encontró nada irregular ni ilegal. Otro antecedente importante, con fecha 9 de noviembre del 2019, solicité al ministro de Defensa, al ministro Espina, una serie de antecedentes y también presenté un reclamo formal de uso fraudulento contra la Ley de Inteligencia. El 9 de noviembre de 2019, a la fecha no he tenido respuesta alguna. Hay otra lista también que con fecha 3 de agosto, hace muy poco, le pregunté al fiscal militar, porque hay una causa que se abrió en la justicia militar, que no tiene más de 50 fojas, no ha avanzado en nada. Y ahí está. No ha avanzado en nada. La causa 501-2019. En cuanto a la información obtenida y transcrita en minutas, mire, en efecto, las minutas daban cuenta de la estrategia judicial que les acabo de comentar y también de antecedentes de mi abogado en relación a causas de derechos humanos por crímenes de la dictadura. Incluso daban cuenta de su estrategia judicial en esas causas. Eso es lo grave también. Mire, y respecto del control civil y militar en esta materia, bueno, consta en el proceso que el ministro Gómez, el año 2017, no sabía de esta operación. Bueno, quizá no tenía por qué saber, si no le informaban, no sabía. Pero luego me referiré al ministro Espina, que no quiso conocer de esto. Insisto, ya le voy a decir por qué. Y el ministro Desbordes me indicó en una audiencia que tuve con él el 2 de septiembre de 2020, textual, me indicó: usted hoy no es objeto de investigación por parte de la institución. También pregunté, ni privada ni públicamente. Eso fue lo que me respondió el ministro Desbordes el 2 de septiembre de 2020, cuando le dije, asegurémonos de que no sigamos siendo espiados. Bueno, él preguntó, ¿no? Luego, la excusa que envió el exministro Espina a esta comisión, el 12 de abril de 2021, dice que respecto de mi pregunta sobre la legalidad de las actuaciones denunciadas, el general Martínez me señaló que las acciones de la DINE se hacían con estricto apego a la ley y que las interceptaciones telefónicas siempre se efectuaban con autorización previa a un ministro de la Corte. Señoras diputadas y señores diputados, si vamos a preguntarle a un subordinado si se enmarcó dentro de la ley, sepan que jamás les va a decir que no. Entonces, limitarse a preguntar, tal como lo hizo el ministro Desbordes y el exministro Espina, es una falta de respeto. En febrero del 2019, yo recibí información sobre el espionaje, información desde adentro del ejército. Oiga, lo están espiando, pasa esto. Bueno, esa información la puse en conocimiento del ministro Espina el 4 de marzo del 2019 y solicité audiencia con el ministro Espina en la ley del lobby con el folio 619837. Se pretende informar al señor ministro de Defensa, entre otras cosas, lo siguiente. Mire, uno de los puntos era la letra C. Se pretende representar e informar en base a documentos oficiales al señor ministro
la premeditación en la inculpación del capitán Harvey, el suscrito, por parte del comandante en jefe, sumado a otros documentos oficiales que dan cuenta de seguimientos que involucran a los escoltas del general Martínez en coordinación con la inteligencia militar. En este caso, el propio órgano a tal efecto como lo es el Regimiento de Inteligencia. Y el punto 5, también de la misma solicitud de audiencia para entregar antecedentes al ministro Ospina, dice: informar personalmente de manera fundada y entregar la documentación pertinente al señor Ministro de Defensa Nacional como documentos y archivos digitales que dan cuenta fehaciente e indubitada de interceptación y luego transcripción de llamadas telefónicas de celulares ordenadas por el comandante en jefe del Ejército y materializadas por la Dirección de Inteligencia desde el año 2015 a la fecha de esta solicitud. Este punto en especial fue intentado informar en febrero de 2019, marzo de 2019. Al ministro de Defensa no le importó. Parece que tenía cosas más importantes que saber de esto. Y solo se sabe de esta filtración y de estas escuchas telefónicas en agosto del 2019. Es decir, del 4 de marzo que intenté informárselo al ministro Ospina al 10 de agosto, hay cerca de 6 meses. Pero al ministro no le interesó, no le importaba saber lo que hacían sus subordinados. Bueno, finalmente, señoras y señores diputados, para mí tienen la responsabilidad ustedes de que esto no vuelva a ocurrir. Si no, en un par de años vamos a seguir siendo testigos de lo mismo. Además, no es primera vez que un oficial viene a mentir a los diputadas y diputados. Hay que recordar varios hechos en que no solo el señor Nasal, sino el propio comandante en jefe ha venido a faltar a la fe pública. Entre otros casos, cuando les dijo que el coronel Krasnov había sido pasado a retiro, falso. Entre otros casos, cuando les dijo que sabían quién había filtrado su audio de la reunión que tuvo con los oficiales el 20 de noviembre de 2018, falso también. Bueno, con todo lo expuesto, ya finalizando, miren, consta en mi poder y de manera responsable y fundada, lo que les puedo decir es que pareciera ser esta una operación de contrainteligencia, es decir, hacer creer lo que yo quiero al adversario o a la contraparte. Porque, ¿en qué sentido? Digamos, muy sencillo. En que la filtración que proviene de la Dirección de Inteligencia solo filtró operaciones de espionaje contra 4 denunciantes de corrupción, 6 periodistas de investigación que han hecho reportajes de corrupción o violaciones de derechos humanos en dictadura y de sus respectivos familiares. Con todo lo que ha pasado, no ha existido ningún responsable. ¿Ha habido alguna responsabilidad política? Nada. Según la tabla de distribución o la organización de la Dirección de Inteligencia, hay 2 militares que tienen que custodiar la caja fuerte con la transcripción de las conversaciones y las transcripciones de inteligencia. ¿Alguno de esos 2 ha tenido responsabilidad? No es muy difícil saber quién fue cuando tengo 2 personas a cargo de una información que se filtró, menos con escándalo público. ¿Alguno de esos 2 militares ha sido responsable? No. Están los 2 en su puesto. Insisto, ¿ha habido responsabilidad política? Ninguna. ¿Algún general ya pasado a retiro? Nada. Esta operación, lo que yo creo, insisto, una operación de contrainteligencia para hacer creer a todos de que se filtró esto, pero la verdad es que lo único que busca es la inhibición absoluta de los denunciantes de corrupción y de los periodistas que se atreven a sacar un reportaje sobre corrupción. Porque la advertencia es, si usted denuncia un hecho de corrupción o un periodista hace un reportaje sobre esto, bueno, lo vamos a espiar, le vamos a interceptar las llamadas y además a los familiares también. Yo recomendaría también a esta comisión preocuparse porque de los antecedentes secretos que he revelado algunos y otros no, dan cuenta que hoy o mañana podrían ser o serán, digamos, nosotros o ustedes también investigados o espiados, a excepción de algunos diputados que justifican los hechos de corrupción o son amigos de esta teoría del enemigo interno. Por tanto, señora presidenta, solo me resta ver la posibilidad si usted puede reiterar la citación de exponer sobre la red de producción a la corrupción. También si usted puede considerar que se oficie nuevamente a la ministra señora Rutherford del mismo tenor del 3 de junio de 2020 para que se refiera, que acredite que soy denunciante en esa causa.
y que esta comisión quizás evalúe hacerse parte en la causa DINE del Ministerio Público de alguna forma, o en la causa de la Fiscalía Militar 501-2019. Eso es todo lo que puedo decir, señora presidenta y señoras diputadas y diputados. Muchas gracias, ex capitán de ejército, señor Rafael Harvey, por los antecedentes que le ha expuesto a esta comisión. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados para comentarios o preguntas. Me la pidió en primer lugar el señor Pardo. Diputado Pardo tiene la palabra. Después se prepara el señor Romero y Jorge Brito. Gracias, presidenta. Yo tengo algunas preguntas, pero antes de eso me parece que no puedo dejar pasar la introducción que hace por su intermedio el señor Harvey. Yo no conozco diputados que justifiquen la corrupción ni que defiendan a los corruptos. Yo en lo personal he condenado permanentemente la corrupción, he condenado públicamente con nombre y apellido generales como el general Fuentealba y su señora y otros personeros que han sido sancionados por la justicia, porque me parece que es una vergüenza que acontezcan ese tipo de hechos. Y tampoco en ningún caso creo en la tesis del enemigo interno, creo más bien en otras tesis que voy a tratar de explicar. Pero el señor Harvey, señora presidenta, por su intermedio, el 24 de noviembre subió un tuit donde dijo, comillas, en mentiras la red presentaron al corrupto del diputado Pardo. Ese soy yo, presidenta. Este señor que está ahí compareciendo ante esta comisión. Lo presentaron como oficial de ejército en retiro, lo cual tengo mucha honra. No estoy en retiro, yo me retiré del ejército tempranamente, pero lo tengo a mucha honra. Ahora sé por qué él ha defendido tanto la corrupción castrense. ¿Me pueden invitar a encararlo y enrostrarle su corrupción algún día? Les prometo que tendremos un buen rating. Ese es el problema de este señor, presidenta. Él busca rating. Yo no me voy a hacer cargo de la enorme cantidad de aseveraciones imposibles de confrontar que ha expuesto. Pero quiero recordarle a esta comisión que él vino a esta comisión presentando la tesis que ha repetido en todas partes, que él es una persona intachable y que producto de sus denuncias está siendo perseguido por el ejército. A propósito de que es intachable, yo le pregunté si tenía inconvenientes en que esta comisión pidiera su hoja de vida, a lo cual él accedió públicamente. Y nos tomó el pelo, presidenta, porque cuando se le pidió permiso para mandar su hoja de vida, autorizó solo aquellos años en los cuales no tenía sanciones. Entonces el señor Harvey es un mentiroso compulsivo, como voy a demostrar, porque tengo acá todos los antecedentes. Porque le quiero recordar lealmente al señor Harvey, para que no se equivoque cuando le pregunte, que hoy día los criterios del Consejo para la Transparencia dicen que las hojas de vida son públicas. Y las sanciones que tiene mucho antes de que se autoproclamara el defensor de la probidad dan cuenta de una trayectoria mediocre, no intachable, con graves faltas a la probidad, con faltas a la disciplina. Fue sancionado por ofender a un soldado conscripto y su familia. Fue sancionado por usar vehículos fiscales para beneficio propio. Y le quiero recordar también, para que no vuelva a mentirle a esta comisión, que las sanciones posteriores al 2015 están publicadas... Perdón, diputado Pardo. Sí. Atendido que el señor Harvey está invitado por esta comisión, le rogaría mayor prudencia en los epítetos o no usar epítetos ni adjetivos descalificadores. Presidenta, yo creo, de acuerdo, pero yo creo que es importante para la comisión tener claro que el señor nos mintió. Entonces, si lo vamos a escuchar y lo vamos a invitar reiteradamente para que nos vuelva a mentir, me parece que es importante tenerlo presente. El señor Harvey ha señalado, yo lo recibí, presidenta, cuando él me pidió audiencia lo recibí, como lo recibieron muchos diputados de la Comisión de Defensa. Y él llegó con un legajo de publicaciones de prensa, no me aportó ningún antecedente, dijo que después me iba a mandar los antecedentes que tenía. Lo mismo pasó con otras autoridades a las cuales he entrevistado. Entonces, estamos ante una persona que realmente ha denunciado la corrupción. Yo quiero decirle que la denuncia por el caso Milico Gate, como se conoce públicamente, la hizo el Ejército el 9 de abril del 2014. Y en septiembre del 2014 ya había más de 10 militares presos por esa denuncia. Y recién el 2015 y el 2016 aparecen estos reportajes que podrían ser la razón, no lo sé, no me corresponde, para eso están los tribunales de justicia,
de saber si las intervenciones telefónicas corresponden a las graves filtraciones. Esas sí que son graves, porque es efectivamente grave que aparezcan publicados públicamente documentos secretos donde aparecen cantidades de armamento, tipos de armamento, proyectos asociados a los mismos, unidades y despliegues militares. Y si fue o no el señor Harvey el que entregó esta información, bueno, la justicia tendrá que determinar si las escuchas telefónicas fueron correctas o no. Pero a mí no me parece que estemos en presencia de una persona que pueda hacer un aporte, porque ha señalado nuevamente que él es prácticamente el defensor de la probidad, pero no nos ha dado ninguna prueba de que él ha hecho alguna denuncia. Si la denuncia la hizo el ejército, y antes que él apareciera en la escena pública, ya había más de 10 militares presos. Y en el caso de la señora ministra Rutherford, lo mismo. Entonces, yo quiero preguntarle al capitán Harvey, por su intermedio, primero si es efectivo o no que le mintió a esta comisión. Y si es efectivo o no que él no permitió que el Ministerio de Defensa nos mandara su hoja de vida completa, como se comprometió aquí delante de nosotros de autorizarlo. Segundo, es cierto que transgredió, y voy a citar un dictamen de la Contraloría General de la República, que transgredió la probidad por haber realizado su práctica profesional para obtener el título de abogado durante el tiempo que se estaba haciendo uso de su licencia médica pagada por el Ejército, es decir, pagada por el fisco, percibiendo además sus remuneraciones de manera íntegra durante todo ese periodo por estimar que su actuar infringió el principio de probidad administrativa. Igual que en su hoja de vida figuran otras sanciones también relacionadas a la probidad. Entonces, le quiero preguntar derechamente si es cierto o no, señor Harvey, lo que estoy aseverando, y le quiero pedir que, así como a mí me injurió gratuitamente... Perdón, señor diputado, por su tiene que intermedio, dirigirse, presidenta. sí, al invitado a través de esta presidenta. Pida Le disculpas. ruego, por favor, que tengamos mesura y nos atengamos al reglamento que nos rige. Estoy ateniéndome estrictamente por al favor, reglamento, gracias. presidenta. Y le quiero pedir por su intermedio que en estos casos en que ha ofendido gratuitamente, él señaló, por ejemplo, que el comandante en jefe del ejército y su esposa habían viajado a China con gastos pagados por el ejército. Y ninguno de los dos ha ingresado nunca a China. Entonces estamos recibiendo una persona que reitera y hace aseveraciones sin ningún fundamento. Yo le quiero pedir que aclare sus dichos y, si es cierto lo que estoy diciendo, que pida las disculpas que correspondan. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputado Romero tiene la palabra. Me gustaría, presidenta, que el señor Harvey respondiera a las consultas del diputado, después de intervengo. Gracias. No, pero es que voy a dirigir yo la forma del debate. Le doy la palabra, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero saludar al ex capitán Rafael Harvey. Me alegra que esté aquí hoy día planteando derechamente y a cara descubierta lo que él ha denunciado por mucho tiempo. Yo lamento los dichos respecto al diputado Luis Pardo. Debe ser así, a mí no me consta, no tengo los antecedentes. Pero de verdad que hoy día sea un ex militar, producto de haberse atrevido a denunciar la corrupción, a mí de verdad no me alegra que esté fuera, me alegra el hecho de que haya denunciado. Yo vengo repitiendo desde que asumí, heredamos un país muy corrupto, y hoy día se ha incrementado desgraciadamente las Fuerzas Armadas y de orden, los servicios públicos, los ministerios, la iglesia. O sea, hoy día no se salva nadie, nuestros chicos buenos, los bomberos, cayeron en lo mismo. Entonces, que una persona se atreva a denunciar tiene un costo. Va a sonar pretencioso, pero yo también estoy pagando un costo por denunciar la corrupción en diferentes ámbitos. También he tenido seguimiento, también he intervenido en mi teléfono. Entonces, yo por eso insistí cada vez que aquí se propuso que se invitara a don Rafael Harvey. Yo lo recibí más de una vez en reunión, me entregó los antecedentes y por eso insistí que era bueno que se recibiera y se escuchara acá. Porque cuando alguien se atreve a denunciar, tiene un costo. Cuando alguien expone su carrera militar, porque a mí no me cabe duda que él quería llegar a coronel, a general, pues, no me cabe duda de aquello, y ese costo tuvo que pagarlo al estar afuera hoy día. Por lo tanto, dos temas. Me gustaría que le responda fuerte y claro al diputado Luis Pardo para salir de la duda que nos generó ante la intervención de mi colega, pero también, para terminar, a mí se me critica porque soy bueno para agradecer y felicitar. Pero yo soy de los que agradezco y felicito a quienes se atreven. Y en esta oportunidad también quiero agradecer y felicitar al ex capitán Rafael Harvey, porque repito, yo creo que no todas las personas que aman una profesión o aman una carrera la exponen al denunciar irregularidades que hay en esta. Denunciar
a la jefatura tiene un costo altísimo, porque es fácil denunciar a un subalterno, porque se paga a costo cero prácticamente, pero denunciar a un general o coronel de una Fuerza Armada y de orden, la verdad es que es gravísimo. Yo lamento lo que le pasó, espero que esto sirva de experiencia para el resto de los funcionarios. Yo he seguido recibiendo denuncias de subalternos y también de oficiales de esta y otra institución donde desgraciadamente tienen el mismo temor, perder la pega por denunciar lo que está ocurriendo al interior de esta. He dicho, Presidenta, muchas gracias. A usted, diputado Romero, tiene la palabra el diputado Brito. Diputado Brito, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, yo creo que corresponde que hay que lamentar que la corrupción al interior de nuestras instituciones nos arrastre a este tipo de polémicas, porque aquí deberíamos estar discutiendo la política de defensa nacional, cómo nos defendemos a nuestra comunidad, cómo defendemos a nuestra naturaleza, pero dado lo precaria de nuestra institucionalidad, estamos en esta. Quisiera dar testimonio de lo que a mí me ha tocado en el trabajo parlamentario, porque creo que la experiencia nuestra dista de la experiencia, por su intermedio, Presidenta, que tiene el diputado Pardo. Cuando yo presidí la investigadora del fraude en el Ejército, sí tuve información importante que pudo entregar el capitán Rafael Harvey. Sí tuvimos su colaboración e información asertiva que incluso permitió que un proyecto de ley hoy día está a la espera de tramitarse en el Senado y que fue aprobado por esta comisión. Fue el capitán Rafael Harvey quien nos propuso modificaciones legales para poder generar la protección al denunciante, cuestión que debiese ser de perogrullo, pero que lamentablemente en este Congreso aún es un anhelo. Todavía no es ley y el gobierno no en los ministros rotativos que ha existido en el Ministerio de Defensa nunca ha adquirido un compromiso con los denunciantes. Además también el capitán Harvey pudo entregar información certera respecto a ascensos fraudulentos. Tenemos casos reales de oficiales que estando en prisión preventiva, estando dentro de un recinto militar en prisión, fueron ascendidos fraudulentamente, y otros denunciantes, como el capitán Harvey, que tuvo en prisión por otro motivo, y ahí le quería pedir, Presidenta, luego si podemos preguntar sobre su situación de cuando estuvo en prisión militar y bajo qué cargos y en qué quedó eso. Pero además también yo quiero acá hacer otro punto. Nosotros llevamos adelante una interpelación al actual ministro de Defensa por distintas situaciones. Una de esas es la legalidad de las operaciones W y topógrafos por parte de la DINE. Yo mantengo una fuerte crítica a la legalidad de esas operaciones. Creo que algunos aspectos no fueron legales y les pido a quienes todavía tienen capacidad de escuchar otras posiciones que revisen el artículo 28 de la ley 19.974 respecto a los plazos y a las condiciones sobre las cuales se pueden autorizar las intervenciones telefónicas. En el caso de la intervención al capitán Harvey no se cumplió ni el plazo ni el requisito que dice el artículo 28 de individualizar a la persona en la resolución judicial. Muy bien, el Ejército ha dicho que la solicitud no debe individualizar a la persona. Y ahí ya estamos en un terreno gris, pero lo que no hay duda es que la resolución judicial tiene que individualizar a la persona. Y en el caso del capitán Harvey, en otros casos, no se hizo, se falseó aquella información. Si eso no es infringir la ley 19.974 en su artículo 28, en verdad no sé qué sería, porque yo sí veo la dureza, la rigidez que se pide cuando algunas leyes, algunas personas humildes la infringen, pero cuando otras pareciera que no les pedimos nada a cambio. Acá yo quisiera mantener la altura de miras y poder, en nombre también de otros parlamentarios que somos parte de este Congreso, que trabajamos permanentemente en contra de la corrupción, pedir disculpas por todo lo que ha tenido que enfrentar acá. Y además, si es que por su intermedio, Presidenta, el capitán Harvey puede referirse a la situación que él tuvo que vivir en prisión militar, cuáles fueron los motivos y en qué quedó aquello. Eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. Tiene la palabra el diputado Toá.
Gracias, Presidenta. Saludar al señor Harvey y yo pienso, Presidenta, y por su intermedio al resto de los miembros de esta comisión, que no es nuestro rol juzgar a ninguna persona, ya sea en un sentido positivo o negativo, que comparezca ante esta comisión, porque esas obligaciones pertenecen a otros órganos y poderes del Estado. Sí, agradecerle al capitán, ex capitán, que con su actuación, sea como haya sido, y eso lo determinarán los órganos pertinentes, hace una contribución a lo que a mí más me preocupa, que es la discusión del proyecto de ley sobre el nuevo sistema de inteligencia del Estado. Porque tenemos que recordar que este proyecto lleva ya mucho tiempo en esta comisión. En algunos momentos, creo que esos momentos están superados, se argumentó que era una acción obstruccionista de una parte de esta comisión, porque hemos querido ver con mucho detalle, con mucha profundidad, cuestiones que son terriblemente sensibles y que tienen relación directa con el caso que estamos analizando el día de hoy. El tema de las intercepciones telefónicas nos llevó varias sesiones y todavía falta terminar de analizar ese tema, como también cuando nosotros hicimos mucho hincapié en que teníamos que buscar un mecanismo para que las autorizaciones del Poder Judicial realmente fueran responsables y plenamente fundadas. Esa información que aparece hoy a través de BioBio, creo que son altamente preocupantes, porque yo no he podido leer, no he tenido el tiempo de leer todavía la transcripción completa que se hace, pero ahí el ex coronel director de la DINE de alguna manera traspasa la responsabilidad al ministro Poblete y de alguna manera da a entender que toda esta cosa de buscar falsos nombres había sido, si no iniciativa de él, que por lo menos había tenido una participación en aquello. O sea, hay un intento claro de compartir responsabilidades con el Poder Judicial. Yo, estimada Presidenta, estimados colegas, creo que este capítulo, para mí, en lo principal, expresarle al capitán Harvey que esto espero se resuelva con plena transparencia y se haga justicia, cualquiera que ésta sea. Pero también, Presidenta, yo creo que lo que estamos analizando en la comisión sobre este proyecto de ley va a meritar profundizar mucho en algunos aspectos, porque estamos decidiendo cuestiones que los hechos han demostrado que una ley de inteligencia del Estado con imperfecciones tienen consecuencias muy severas, como se ha demostrado a la luz de tantos acontecimientos que ya por varios años vienen sucediendo, en este caso
al interior del ejército y de alguna manera también involucran al Poder Judicial. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, Presidenta. Saludo al señor Harvey. Recordarle que él debe tener también... No se escucha. No está encendido. Ya, gracias, Presidenta. No. Sí, recordarle al señor Harvey, él también lo debe recordar seguramente, que yo lo recibí en 2 oportunidades en mi oficina. Entiendo que la primera fue por ahí por el año 2017, y la segunda el año 2019 o 2020. No. La última vez me entregó este documento que tengo aquí. Yo hice una carpeta con todo lo que usted me ha entregado. Y tuvimos una conversación bien larga. Yo creo que estuvimos juntos en mi oficina más de 2 horas, en que usted me contó sobre la denuncia que había hecho en el regimiento Tacna contra un coronel Masalleras, y también el hecho que recuerdo como el más grave que usted denunció es por un cobro a los conscriptos, a los soldados conscriptos, para la compra de unos guantes blancos, dado que el vestuario de los conscriptos no consideraba la entrega de guantes blancos, y se le había descontado o se le había pedido que pagara una cierta cantidad de plata, que creo que eran 3.000 pesos o 4.000 pesos por conscripto, para poder dotarlos de ese elemento de vestuario para poder ir a una ceremonia que creo que era la jura de la bandera. Entiendo, porque después averigüé, que se hicieron sendas investigaciones sumarias y fueron sancionados 2 personas por esa denuncia suya. Respecto a la segunda reunión que tuve con usted, la razón de esa reunión, al parecer por el documento que tengo guardado, es que usted me solicitaba o se quejaba de que el señor ministro de Defensa no lo había recibido. Y usted, en un punteo de 14 puntos, me hace ver las cosas que usted quería representarle al ministro. Perdón, diputado Urrutia, recuerde que se dirige al invitado a través de la presidencia. Gracias. Gracias por... ¿Perdón? No, perdón, pregunté, no sé qué algo dijo el diputado Brito, pero no entendí. ¿Me dijiste algo, no? Estamos en sesión, diputado. Ya, no, si estoy muy controlado. ¿Existe algún comentario que me parece que fue despectivo? Entonces me gustaría saber en qué consiste, porque lo escuché a media. Bueno. Sí, Presidenta, le pido disculpas por no haberlo hecho a través suyo, pero tengo aquí el documento que me entregó en esa oportunidad el señor Harvey, y en él lo que hace presente y recordar es que cuáles son las cosas que él le quería representar al señor ministro de Defensa. No lo voy a leer, pero tiene 3 hojas y son 14 puntos. Yo hablé con el ministro Espina en aquella oportunidad. Él me dijo que sí lo había recibido y que el subsecretario Vargas también lo había recibido en varias oportunidades, y que usted había representado todas las cosas que aquí me dice. Entonces, y en aquellas usted se quejaba de algunos recursos que había presentado también ante la Corte de Apelaciones, porque no había sido respetado el debido proceso, porque la Junta Calificadora que lo calificó para retiro no cumplía con ciertos requisitos, porque, en fin, son varias cosas de ese tipo, más bien algunas de carácter procesal, en que usted se oponía a la forma en que el ejército le había pedido su retiro y lo había sancionado, con varias anotaciones en su hoja de vida, que son muchas, y también con días de arresto, producto de algunos abusos de poder, tal como lo dijo el diputado Pardo, por hacer mal uso de bienes fiscales, por falta de tacto, criterio y tino,
por conducta impropia, en fin, que muchas de ellas son anteriores a los hechos que usted denunció el año 2015. Respecto, eso es lo que recuerdo de la reunión, señora presidenta, lo que recuerdo de las reuniones que tuve con el señor Harvey. Con respecto al caso de la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, puedo decir que ese tema ha sido ampliamente tratado en 4 sesiones en la Comisión de Inteligencia y conozco bastante en detalle el proceso, incluso en aquella oportunidad, y como le consta a la presidenta de la comisión, recibimos por segunda vez al ministro Poblete, pero por tratarse de temas reservados o secretos, amparado en la misma ley de inteligencia, no puedo dar a conocer, pero obviamente no estoy de acuerdo con las conjeturas y conclusiones que ha comentado el señor Harvey aquí en la comisión. Por su intermedio también, presidenta, le hago presente al señor Harvey que se queja de un tratamiento hostil la primera vez que vino. Dijo de diputados de la comisión. Yo no recuerdo haber tenido un tratamiento hostil con el señor Harvey. Por el contrario, creo que ha sido tremendamente diferente porque lo he recibido, tal como lo he dicho, por su intermedio, presidente, en mi oficina en 2 oportunidades y me he dado el tiempo suficiente para escuchar en detalle sus denuncias que ha hecho y he tratado de llegar a la conclusión si son justificadas o no y he conversado con los ministros respectivos el tema. Yo creo que por su intermedio, presidenta, quiero decirle al señor Harvey que él se refería en forma muy hostil contra su propia institución que lo amparó durante 20 años. Yo no puedo creer que el ejército, que está conformado por cerca de 30.000 hombres, tender un manto de duda como que aquí hay una corrupción generalizada. Y menos referirse a personas que ocuparon altos cargos, que aquí varios los ha mencionado, incluso ha dicho que el ministro Poblete ha sido engañado y ha tendido un manto de duda sobre el proceso que se ha hecho con la ley de inteligencia. ¿Por qué se refiere, y le hago una pregunta, por qué se refiere a la ley de inteligencia como una ley represiva? La ley de inteligencia, quiero recordar, que se elaboró en democracia. Y fueron los diputados de este Congreso quienes elaboraron esa ley. Lo que hoy día estamos haciendo es, desde hace un año, como lo acaban de recordar, reformulando o reformando, actualizando esa ley. Y había una discusión súper enriquecedora en que hemos podido colocar todos nuestros puntos de vista, precisamente pensando que no puede ser una ley represiva, pero que tiene que ser una ley útil, que sirva al país. No hay ningún país desarrollado que no cuente con una ley de inteligencia. Entonces, tampoco considero que sea apropiado referirse en esta comisión, que ha dedicado más de un año a discutir esta ley, decirnos o mandarnos un mensaje que estamos elaborando una ley represiva. Yo creo que ahí, presidenta, hay una falta de criterio por parte del señor Harvey que no se lo puedo dejar pasar. Y tampoco puedo dejar pasar que injurie con publicidad a un diputado integrante de esta comisión y de este Congreso. Cuando uno trata de corrupto a un diputado por no haber coincidido con sus planteamientos o considerar que lo trató en forma hostil y lo hace con publicidad en los medios de comunicación, no me parece aceptable, señora presidenta, y perdóname, lo quiero hacer presente. Hoy día es el diputado Luis Pardo, mañana puede ser cualquiera de nosotros, y con ninguno lo voy a aceptar. Incluso quiero recordar que diputados que piensan en las antípodas de lo que yo pienso, que cuando han sido injuriados, amenazados o tratados en forma, yo he sido el primero en firmar para rechazar ese tipo de conducta. Por lo tanto, no puedo dejar pasar en esta comisión que un invitado se haya permitido tratar en forma injuriosa a un parlamentario que merece todo nuestro respeto. He dicho, presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún diputado pide la palabra? No, bueno. Quisiera, antes de que el señor Harvey pueda responder, si tiene a bien alguna de las consultas que se le han hecho, referirme que en realidad, más allá de las circunstancias personales que le ha tocado vivir al señor Harvey, tanto las situaciones judiciales, la situación al interior de su institución, lo que sí está claro, y más allá de las denuncias, que entiendo que el señor Harvey denunció 3 hechos, que es el maltrato y cobro ilegales
a conscriptos por parte de sus mandos, faltas a la probidad del entonces teniente coronel Héctor Lara y la protección del general Germán Marx, hoy en retiro, a una red señalada de corrupción, prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad. Estos son los tres hechos básicos que ha denunciado el capitán en retiro, señor Harvey. Pero más allá, digo, está claro y es evidente que existe, ¿no es cierto?, un mega proceso, se podría decir, llamado Milico Gate, que ha afectado indudablemente a altos mandos del ejército. Y eso es extremadamente grave cuando tenemos comandantes en jefe de nuestras Fuerzas Armadas cuestionados. Entonces, no es el caso, ¿no es cierto?, denostar al señor Harvey o señalar que su hoja de vida dice A, B, C, D, o que usó una licencia médica para redactar una tesis de derecho, porque la verdad, lo digo yo aquí desde la posición en la que estoy, me parece que es lo típico de matar al mensajero. Aquí lo grave es la corrupción instalada en el ejército. Eso es gravísimo. Es gravísimo que los comandantes en jefe hayan lavado activos, hayan lavado dinero ellos y sus cónyuges. Eso sí que es un problema de seguridad nacional. Y en referencia a la situación concreta del espionaje al señor Harvey, la interceptación de sus comunicaciones en la llamada Operación Topógrafo, que lo afecta a él y a otros funcionarios militares, indudablemente yo formo parte hace poco de la Comisión de Inteligencia y no puedo dar a conocer por impedimento legal lo allí ocurrido. Pero refiriéndome a lo que fue filtrado por la radio Bio Bio, que son las declaraciones que hace el general Nazar, director del DINE, al momento de los hechos, resulta que sí señala que el ministro de la Corte de Apelación, el señor Poblete, ¿no es cierto?, emite una resolución en que la individualización del interceptado es otra, y eso es absolutamente ilegal. Y no podemos, ¿no es cierto?, tal como lo dice el señor Nasal, pretender que vamos a aceptar que la razón de esa ilegalidad es que se podía filtrar al interior de la Corte, que los cajones del señor Poblete no daban suficiente garantía. ¿Qué es eso, por favor? Esta interpretación doméstica y completamente coloquial de las normas. O sea, eso ya es un problema en la Corte Suprema, y será un problema en los cajones del señor Poblete. Pero no podemos pretender que la ley de inteligencia se va a distorsionar y se va a aplicar por una autoridad de la República a su arbitrio. Eso no es tolerable. Y eso es lo que se ha hecho en las interceptaciones de la llamada Operación Topógrafo, eso es lo que se hizo en las interceptaciones del señor Weibel, y efectivamente a mí me llama la atención que 2 años después de las publicaciones de esos documentos secretos que habrían puesto en peligro la seguridad del país, 2 años después se pide la interceptación telefónica, la grabación y el seguimiento. Es al menos curioso que 2 años después. Y yo por último quiero agradecerle al señor Harvey que una vez más haya comparecido a esta comisión, que responda las preguntas, y también me sumo, sí, a la suerte de reclamos del diputado Pardo, porque calificarlo como fue calificado en un tuit, en una red social, es indudablemente una falta de respeto, una falta de consideración, no solo de consideración, es un epíteto bastante brutal, digamos, a señalárselo a un diputado de la República. Entonces me sumo al reclamo que hace tanto el diputado Pardo como el diputado Urrutia. Eso, le doy la palabra, señor Harvey, si tiene la gentileza de responder las consultas o tuviera algún comentario adicional que realizar. Gracias.
Sí, gracias, señora presidenta. Bien, bueno, sobre lo que dice el señor diputado Pardo, bueno, estos insultos fueron mediante una red social. Quizás él podría haber tomado esa misma red social para responder y no en esta comisión que estamos hablando sobre otra materia. Yo no soy ni me creo el niño símbolo anticorrupción, ¿no? Efectivamente hay sanciones en mi hoja de vida muy anteriores a la denuncia de corrupción del 2015 y no tiene ninguna relación con las denuncias. Ahora, sobre lo que dice el diputado Pardo y Urrutia, que me dicen hay sanciones de abuso de poder. Falso. El 2004, en una campaña con un soldado, se me observó, y una observación no es una sanción, según el reglamento de disciplina. ¿Bien? Entonces dice, es observado como subteniente por no dirigirse en los términos adecuados a un soldado conscripto. Esa es la sanción. A eso le llaman abuso de poder. Vaya parámetro. Después me dicen, no, y hay una sanción por falta de la probidad, porque ocupó vehículos fiscales. Falso. El 2007, y consta en mi hoja de vida, que quedó sin efecto una sanción que se habría hecho por haber ocupado un vehículo fiscal para mandar a buscar a un civil. Bueno, quedó sin efecto. Entonces, cuando una sanción queda sin efecto, no se puede tomar como sanción. Luego, el 2009, hay una sanción por haber dicho que el coronel Vega era un ladrón. Bueno, efectivamente era un ladrón. Y hay un informe de la Contraloría General de la República que sanciona al coronel Juan Carlos Vega por haber malversado en el regimiento Vallavista por más de 42 millones de pesos. Se me debió haber felicitado por decir que el coronel Vega era un ladrón. Y lo advertí el año 2007. Luego, si vamos a hablar de sanciones y otras cosas más, bueno, comentarle al diputado Pardo que su amigo y defendido general Oviedo estaba lleno de felicitaciones. Lleno. Tenía una jadía brillante. Y se ha robado más de 4.500 millones de pesos. Fuentealba también tenía una tremenda jadía, ¿no? Y el general Joso Santich, tesorero del ejército, condenado por malversación de fondos y otros hechos, también, excelente hoja de vida. No quiere decir nada de eso. Y a lo que me dice que yo soy mediocre, bueno, a los mediocres no se les envía a una misión en Haití por un año, siendo destacado por don Mariano Fernández, allá, por el jefe de la misión, ni menos a Bosnia como observador de Naciones Unidas, siendo destacado por las autoridades civiles y militares de la Unión Europea. Luego, el diputado Pardo siempre se opuso a que yo fuera invitado a la comisión. Siempre dijo, no puede venir Harvey porque está en servicio activo, no puede venir. Entonces, por supuesto que yo hice ese tuit diciendo que está del lado de la corrupción. Por supuesto que sí. Y los hechos concretos son, me dice, mediocre. Bueno, la lista 1 dice muy bueno. Y yo solo tuve una lista 2 normal el año 2010 y todo el resto son listas 1 hasta denunciar al coronel Massaguera al 2015. Ahí vienen las listas 2 y otras cosas, y otras listas, por supuesto. ¿Qué más? Sobre lo que me preguntaba de el motivo de mi retiro. El motivo de mi retiro no son las sanciones que creen decir los dos diputados Urrutia y Pardo, el abuso de poder, de la probidad o el coronel Vega, decirle ladrón. El motivo de mi retiro es haber aparecido en el reportaje Informe Especial el 3 de julio del año 2016. Porque dije justamente y nuevamente que el coronel Vega era un ladrón. Ese es el motivo del retiro, no hay más. E insisto, hay una serie de denuncias vigentes que son mucho más allá de lo que estamos hablando, de lo que se ha hablado acá. Y yo le pasé al diputado Pardo también antecedentes de viajes de un fraude del propio comandante en jefe actual por más de $23.000 y luego tuve información que él entregó esta información adelantándosela al comandante en jefe. Y ¿qué más? Y por supuesto información que no quiso recibir el ministro Espina y se la tuve que pasar a la ministra Rutherford y la está investigando actualmente. Y también el diputado Pardo sabrá que cuando uno se siente injuriado interpone querellas, como yo lo hice el 12 de mayo en contra del propio presidente Piñera, el ex ministro de Desbordes,
el exministro Espina, el subsecretario Alfonso Vargas, porque los considero, y así lo pongo en la querella criminal en su contra, acogida a trámite, por supuesto, de que son parte de la corrupción, porque no han hecho nada. Lo único que han hecho es encubrir y ser cómplices. Su gobierno, señora presidenta, el gobierno del diputado Pardo, no ha hecho más que eso. Y yo invito al diputado Pardo, tal como he invitado muchas veces, señora presidenta, al ex diputado y ministro de Deportes, a que se querelle en mi contra. Esto de decir, no, si Harvey era muy malo, que tenía sanciones, las denuncias son falsas, mentiras, no hay ninguna acción judicial en mi contra hasta el día de hoy. Ninguna. Y por todos los medios, tanto escritos, administrativos, legales y redes sociales, he dicho y afirmado con total certeza que este gobierno, los ministros de Defensa y también el diputado Pardo, son parte activa y cómplice de la corrupción. No tengo ninguna duda en eso, señora presidenta. Ninguna. Capitán, por favor, perdón, le ruego no hacer imputaciones a los integrantes de esta comisión. Gracias. Señora presidenta, y sobre lo que me dice el diputado Urrutia, referirse al ejército, una institución que me cobijó, por supuesto, yo no tengo nada contra el ejército. Al contrario, hay que cuidar al ejército, pero algunos entendemos que cuidar al ejército es cuidarlo como institución y no cuidar a la autoridad de turno. Pero algunos avalan al general Oviedo. Oiga, señora presidenta, hay una foto del egreso de los oficiales de Estado Mayor el 2019, diciembre de 2019, esta hora, aquí la estoy viendo, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Diciembre de 2019, en la foto está el ministro Espina, el general Nasal, el imputado por la escucha, otra autoridad, y al lado está el general Oviedo, en primera fila, venía tibio de la cárcel, venía saliendo, invitado en primera fila, ahí, confeso de la malversación de 4.500 millones. Entonces algunos entienden que cuidar al ejército es seguir esa línea. Yo la entiendo distinto. Y comentarles que yo sí quiero al ejército, sí quiero lo mejor para el ejército. Además, tengo la mayor tradición militar de 5 generaciones, todas seguidas, todos generales. Todos, por supuesto, de la misma arma. Y además, ninguno de las 5 generaciones ha sido cuestionado por hechos de corrupción, ni menos por violación a derechos humanos. Así que, solo recordarle eso también a los 2 diputados. Y sobre la ley represiva, yo no he dicho que es represiva. He dicho que sí, este gobierno impulsa, señora presidenta, leyes represivas. Y no se preocupa de impulsar una ley que ni siquiera necesita costo de parte de algún estamento del Estado, como la ley de protección a denunciantes. Eso no le importa. Quizás el diputado Pardo podría preocuparse de eso, de impulsar esa ley y de preocuparse de 4 militares que están en servicio activo estando confesos de fraude al fisco, lo que no es mi caso, por supuesto. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, capitán en retiro, señor Harvey. Sí, efectivamente, para precisar, no señaló el señor Harvey que la ley de inteligencia fuera represiva, sino que dijo que había una agenda de leyes represivas que estaban siendo enviadas. Gracias. Diputado Pardo, usted tiene la palabra. Para poder tener absoluta claridad, ¿le puedo pedir por su intermedio al secretario que pida la grabación? Sí, lo vamos a hacer, ¿sí? Sí. Por favor. Una vez que tenga voy a mandar el link respectivo. Tiene la palabra, diputado Pardo. Solo recordarle que tenemos una audiencia. Voy a ser de muy breve, otra presidenta, persona. pero creo que hay que aclarar situaciones y no pueden quedar en el aire. No voy a entrar en un debate con el señor Harvey por su intermedio, pero me veo en la obligación de precisar cosas. Yo no soy amigo del general Oviedo, no he dejado nunca de repudiar públicamente los actos de corrupción que han ocurrido no solo en el ejército, sino que en otras instituciones. Quiero recordar que hay militares presos, generales, oficiales y cuadro permanente por estos hechos, y están presos desde antes que apareciera en la escena pública el señor Harvey en el caso del Milico Gate. Quiero agradecerle, presidenta, su conducción en la reunión, lo mismo al diputado Urrutia, en el sentido, pero hemos escuchado nuevamente por su intermedio que el señor Harvey
insiste en tratarnos de corruptos, ahora somos todos corruptos. Entonces, yo creo que estamos, reitero, y no fue mi ánimo denostar al señor Harvey, sino que dejar patente ante esta comisión las veces que ha mentido. Y persevera en la mentira porque no respondió la pregunta de la Contraloría General de la República que lo sancionó o deja explícitamente consignado su falta de la probidad en el tema de su mal uso de la licencia médica. No desmiente cosas que están en su hoja de vida. Yo voy a entregarle, Presidenta, la hoja de vida del capitán Harvey en retiro y se la voy a poner a disposición de la comisión, porque las sanciones que él señala no son como él las dice. Ese civil era su polola, quien la paseó en el auto o en el vehículo de guardia y le invitó a almorzar y transgredió muchas normas. Entonces, reitero, no es mi ánimo aquí juzgar al señor Harvey, pero si él viene acá a decir que tiene una trayectoria intachable y que producto de que ha hecho denuncias de corrupción, que no ha podido acreditar porque todavía no conocemos las denuncias respecto de estos hechos, él está siendo perseguido, yo creo que tenemos que hacer la distinción. El proyecto de ley que mencionaba el diputado Brito lo votamos en esta comisión y lo mejoramos y lo trabajamos intensamente para que haya un canal de denuncia anónima y para que hayan todos los resguardos para quienes denuncian la corrupción en las Fuerzas Armadas, y nadie puede estar de acuerdo con que haya corrupción en las Fuerzas Armadas y todos tenemos que condenarla. Pero tenemos que cuidarnos de la gente que instrumentaliza estos temas para sacar beneficios personales. Y ese es el caso, a mi juicio, por el cual era importante que yo les pusiera a la comisión los antecedentes concretos que tengo y que voy a dejar a disposición de ustedes respecto de los dichos y actuaciones de este señor. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Usted nos deja. En todo caso, quiero precisar para los efectos de la constancia en acta que la invitación al señor Harvey tenía por objeto exponer acerca de la obtención del permiso judicial para el espionaje militar y no sobre la hoja de vida de él, ni sobre su conducta funcionaria, porque no es eso lo que nos corresponde, no lo habríamos invitado, yo no lo habría invitado, no corresponde que lo invite para analizar la hoja de vida del señor Harvey. Quiero dejar yo por lo menos mi opinión como presidenta de esta comisión. Reitero los agradecimientos al señor Harvey, lo liberamos y en segundo lugar, ya que nos quedan muy pocos minutos, corresponde en el orden del día recibir a la señora Jacqueline Santos Basulto, ex cabo primero del Ejército, para que exponga la situación que le afecta respecto de su baja por motivo de salud en el Ejército de Chile. ¿Está conectada la señora Jacqueline Santos? Sí, ¿Ah? Sí, nos faltan 5 minutos. ¿Ah? La prorrogamos 10 minutos más. ¿No? Sí. Pero 10 minutos. Bueno, pero uno que no puede. Señora Santos, por favor, tiene... ¿Está? Sí. Tiene la palabra para que nos pueda exponer en breve, por favor, la situación que le afecta. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. Mi nombre es Jacqueline Santos Basulto, ex cabo primero del regimiento número 21 Coquimbo, acá en La Serena. Y quería exponer mi situación que hoy en día me acompleja un poco. Es el tema de mi salud, del cual me dieron de baja por incumplimiento de no haber bajado de peso. Esta situación se generó el año 2016 cuando tuve un accidente estando embarazada de 34 semanas. Me caí de la escalera de mi casa y generó una fractura peroné del tobillo izquierdo. A través de eso estuve en rehabilitación, nuevamente empecé como a volver a caminar, pero quedó con secuelas. Todo el año 2017 estuve con tratamientos médicos, mucho kinesiólogo para ver si el tobillo podía generar el dolor que tenía en ese momento. Ante lo cual fui directo al Hospital Militar de Santiago, junto al doctor Melo, que me diagnosticó que tenía que operarme el tobillo, ya que tenía unos quistes dentro del tobillo. Esto se generó en el año 2018, me hicieron una microfractura y me llevó a que me sacaron los quistes y además los cartílagos del tobillo, que eso era lo que yo tenía, el dolor. Se generó que el año 2019 me llevaron a la Junta Médica, donde me exponen que yo había subido de peso por no haber tenido actividad física, y me dicen que yo tengo que, esto fue en marzo del 2019, me dicen que tengo un año para bajar de peso.
empecé a bajar de peso constantemente, pero el 2019 me operan de una rodilla derecha, que tenía los cartílagos un poco dañados, me la operaron, quedó súper bien, ningún problema, y el año 2020 el médico nuevamente me hace operación de tobillo y me saca la placa que yo tenía del año 2016 y me hacen nuevamente una microfractura de tobillo, pero abierta en este sentido, donde me sacan los cartílagos, me regeneró nuevamente todo el tobillo. Pero el año 2020, en junio del 2020, miento, en marzo de 2020 a mí se me cumplió el año. Del 2019 al 2020 se me había cumplido el año, y lo cual la Junta me dice que yo no le haya dado cumplimiento a lo que ellos me hayan solicitado de bajar de peso. En julio del 2020 me llega un documento que yo tengo que tener 5 días para hacer una reposición, porque me estaban dando de baja, y el cual en septiembre del 2020 me vuelvo a presentar a la Junta Médica y me dicen que yo ya no le había dado cumplimiento a lo solicitado, que ya había pasado el tiempo, y yo les dije que yo tuve una operación dentro del periodo que ellos me hayan dado, que fue el año en octubre y en enero de 2020. Y eso no fue válido para ellos, que yo no haya querido bajar los 12 kilos que me estaban poniendo y solamente llegué a bajar 7. Hay un problema de audio. El momento de... Ahí. Está sin audio. Sí. No estoy... ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, sí. Si quiere, apague la cámara mejor y va a poder tener mejor audio. Ya, ahora sí. Maravilloso. Sí, quedan 2 minutos. Señora Santi, voy a pedir después una prórroga de 5 minutos para que pueda usted terminar su exposición. Pues, en este momento a mí me dieron de baja por el incumplimiento de no haber bajado de peso. Fue una discriminación en este momento, porque yo, a pesar de todo, seguía estando con licencias médicas, pero parciales, que ni siquiera eran no podía hacer actividad física por la recuperabilidad solamente del tobillo, que es lo único que el médico quería que recuperara. Yo aún así no podía hacer guardia, pero yo igual, si ofrecían a alguien, ahí estaba yo. Y aún así me dieron de baja solamente por incumplimiento. Yo me ofrecía como, o sea, de todo, o sea, yo, ante todo, aquí presente, yo por eso le digo, o sea, para mí no es mi vocación, pero a mí me dieron de baja por haber solamente hecho, subido de peso y no haber bajado lo que ellos me pidieron. Yo hoy en día, recién este año, en enero, que me presenté con los médicos, recién me dieron el alta médica, y he estado haciendo en mi vida normal. No. Voy a... ¿Lo llegamos en 5 minutos, por favor? Ya. Señora Santos, se perdió la audición. Tiene mala señal. Sí lo pedimos. A ver, ¿escuchará ella? Señora Santos. Sí. Es que está yéndose la señal. Le quería informar que esta comisión ofició al Ministerio de Defensa a fin de que nos informen en concreto las causas por las cuales usted fue dada de baja y poder, en ese caso, conocerlas o invocar algo en relación al reglamento. Porque no, ahora no la escuchamos. ¿Me escucha ahora? ¿Se me escucha? Sí, la escucho. Tiene 4 minutos, porque prorrogamos la sesión, no más. Ya. Ante lo cual, yo hoy en día hice una demanda y con abogada acá, y gracias a Dios, por lo menos, el tribunal acogió mi demanda y tengo audiencia ahora el 15 de septiembre por el tema de discriminación. O sea, yo he sido discriminada en este momento
en todo sentido, de las burlas, de que antes que me operaran, que coja, pero aún así seguía dando al ejército todo, dejaba a mi hijo encargado, dejaba todo para el ejército, ¿me entiendes? Entonces al final, lo único que yo pido es volver a reintegrarme, que no me hayan echado de esta forma, de que me hayan sacado de las filas solamente por haber tenido un exceso de peso, que hoy en día lo estoy recuperando, me ha costado, pero es difícil, porque una operación no es llegar y bajar de un momento a otro, pero lamentablemente lo único que yo quiero es volver a reintegrarme a pesar de todas las cosas que he tenido que pasar. Entonces... Se fue de nuevo. Tener 5 kilos de más no puede ser una causa. Señora Santos, se está yendo la señal, le rogaría si usted puede adjuntar a esta comisión el recurso que usted interpuso para nosotros conocerlo y la resolución de ese recurso. ¿Me escuchó? Tengo la interposición, o sea, tengo el recurso, pero ellos nunca me mandaron de vuelta un documento, solamente me citaron nomás el día 17 de septiembre del año pasado para la Junta, para una nueva evaluación. Y eso me llevó a que me hicieron de baja. No hubo nada, o sea, habiendo médicos ahí junto en la Junta, el brigadier, Schweizer, me dice, esto, mi hijo, tenéis que seguir, dale, así nomás me dijo, con estas palabras. Porque en el ejército me dijo, tú eres de plaza. Entonces me recalcó que yo no soy de escuela, pero tengo hartas virtudes buenas, porque mi hoja es intachable. Nunca he tenido ningún problema. Entonces, el ejército realmente me dio la espalda en estos momentos, porque yo tengo que dar todo por ello. Señora Santos, perdón, señora Santos, yo me refiero al recurso judicial que usted dice que interpuso y que fue acogido. Ese recurso es importante que lo pueda adjuntar a esta comisión. Sí, sí lo tengo. ¿Cómo se lo hago llegar ese? Al correo electrónico donde usted pidió la audiencia. Se lo envío. El secretario de la comisión. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere? No. Señora Santos, ya le agradezco mucho que nos haya entregado los antecedentes que nos ha dado y no podemos seguir, digamos, ya en la sesión, se ha terminado el tiempo y habiéndose cumplido el objeto, el objeto de la sesión se levanta, se ofició la vez pasada. Thank you.